Nunca he sido de quejarme de nada. 70 años de vida en el semidesierto de Coahuila me enseñaron que el llanto no moja la tierra seca y que el hombre que se queja mucho no llega a ningún lado. Nací aquí, crié a mis hijos aquí, enterré a mi mujer aquí, y aquí me quedo hasta el día que Dios quiera llamarme. El monte no es fácil para nadie, pero es honesto, te golpea en la cara y al mismo tiempo te obliga a mantenerte en pie, si tienes las agallas para aguantar. Mi nombre es Eleuterio Velasco Reyes, pero desde los 15 años todo el mundo me llama Don Tello. Soy alto, flaco como un carrizo, con un par de ojos que mi difunta Consuelo decía que eran de águila, vivos, atentos, que no dejan pasar nada. Tengo las manos curtidas por el tiempo, la piel tostada por tanto sol del semidesierto y una terquedad que mi madre decía que era pecado. He cazado desde los 12 años. Conozco cada palmo del monte que se extiende detrás del municipio del Cántaro. Sé dónde se esconde el coyote, sé dónde escarba el armadillo, sé cuándo viene la lluvia, incluso antes de olerla en el aire. Y fue precisamente por ese orgullo de quien conoce el monte que todo empezó. Celedonio Esparza, Donceles, como siempre le he dicho, es mi compañero de cacería desde hace 42 años. Nos conocimos un domingo en misa, cuando los dos todavía teníamos el pelo negro y una novia a la que impresionar. Celedonio tiene 68 años, 2 menos que yo, y es todo lo que yo no soy. Gordo, hablador, ruidoso, de esos que necesitan dar su opinión sobre todo lo que existe bajo el sol. Su mujer, doña Marisela, me ha dicho más de una vez que la lengua de su marido se mueve más que sus pies, y yo he asentido sin decir nada, que es la forma más honesta de estar de acuerdo. Pero por muy diferentes que fuéramos, la amistad era sólida. 42 años no son cualquier cosa. Habíamos cazado juntos con lluvia y con sequía, habíamos pasado noches en el monte, habíamos compartido tortillas de harina con machaca cuando el estómago rugía y la presa no aparecía. Fue Celedonio quien me ayudó a velar a mi Consuelo cuando se fue, hace 3 años. Fue él quien se quedó a mi lado cuando mis hijos se fueron a Monterrey, y yo me quedé solo en aquella casa grande y silenciosa. Guardaba esa amistad como quien guarda el agua en un tinaco en tiempos de sequía, con cuidado, con respeto, sin desperdiciar. Pero aquel viernes, que Dios me perdone, dejé que el orgullo hablara más fuerte que el corazón. Salimos antes de que saliera el sol, como siempre. Yo llevaba mi escopeta vieja al hombro, la que mi padre me dio cuando cumplí 16 y que nunca me ha fallado. Celedonio venía a mi lado con la suya, mascando un trozo de tabaco, parloteando sobre no sé qué. La mañana estaba fresca, esa frescura buena del semidesierto que no dura mucho antes de que el sol pegue con fuerza. El monte tenía un verde polvoriento que solo aparece cuando ha llovido hace poco. Los mezquites, los nopales, las biznagas con sus brazos hacia arriba como gente pidiendo paso. La discusión comenzó en la entrada de la hondonada, como a eso de las 6:30 de la mañana. Yo dije que el camino correcto era por la hondonada, bajando por el arroyo seco hasta llegar a la zona que yo llamo el Cañón del Sopilote, un lugar cubierto de matorral cerrado donde la caza suele esconderse en las horas de más calor. Me sabía ese camino al dedillo. Había pasado por allí más de 300 veces en mi vida. Mi padre me llevó por primera vez cuando yo tenía 13 años, y todavía recuerdo el olor de la tierra mojada mezclado con el de la gobernadora en flor. Celedonio, que Dios me perdone por hablar así de mi amigo, dijo que no. Dijo que el camino era por lo alto, que la hondonada estaba demasiado encharcada por la lluvia de la semana pasada y que nos íbamos a hundir en el lodo antes de llegar a ninguna parte. Y añadió de inmediato, y aquí fue donde la cosa se torció, que yo ya estaba chocheando, que a mi edad el hombre pierde el sentido de la orientación, que él mismo ya había notado que se me estaban olvidando las cosas,
que tal vez era hora de que dejara estas cacerías y me quedara en casa a descansar. Sentí que la sangre me subía a la cabeza como el agua en una presa a punto de reventar. Chocheando, dijo chocheando. 42 años de amistad, más de 300 cacerías juntos, y me llamó chocheando en medio del monte como si yo fuera un viejo inútil. Yo, que conocía aquel monte mejor que él su propio patio. Yo, que nunca me perdí, nunca dejé a un compañero en apuros, nunca fallé en una vereda que yo mismo había elegido. Una palabra llevó a la otra, como siempre pasa cuando dos hombres orgullosos empiezan a discutir de verdad. Él dijo que yo era terco como una mula. Yo le dije que era un perico que no sabía callarse ni cuando debía. Él dijo que mi terquedad ya me había costado caro más de una vez. Yo le dije que su lengua ya había alejado a más gente que la viruela. La voz fue subiendo, subiendo, hasta que estábamos los dos gritando en medio del monte como gallos de pelea, y los pájaros se callaron como sorprendidos por todo aquello. Entonces dije, pues está bien, yo me voy por la hondonada, solo, y voy a volver con la presa al hombro, mientras tú te quedas ahí perdido por lo alto, buscando dónde pisaste. Le di la espalda y me fui. No miré hacia atrás. No escuché lo que gritó después, o fingí que no lo escuchaba. Bajé por la hondonada con el pecho inflado de rabia y de orgullo, los guaraches golpeando la tierra que aún guardaba un poco de humedad de la lluvia pasada. Durante los primeros 40 minutos, todo bien, sabía dónde estaba. Reconocía cada barranco, cada mezquite torcido, cada piedra saliente en el suelo rojizo. La hondonada fue dando paso a una parte del monte que no frecuentaba desde hacía un par de años, pero que aún reconocía. El sol fue subiendo, y el calor llegó con él, ese calor seco que el semidesierto manda sin pedir permiso. Fue entonces cuando empecé a notar que algo era diferente. La lluvia de la semana pasada había cambiado la cara del monte. Algunas zonas que yo conocía con la vereda limpia estaban ahora cubiertas de ramas caídas, de hojarasca podrida, de arbustos que habían crecido torcidos tratando de alcanzar la luz después de haber sido doblados por el agua. La referencia que yo usaba, un mezquite viejo con un tronco bifurcado que parecía una I gigante, no aparecía donde debía. Me detuve, miré a los 4 lados, intenté orientarme por el sol. El sol estaba demasiado alto para decirme algo útil. Seguí caminando, pero ya con un nudo en el estómago que no me gustó. Caminé otra media hora y me di cuenta de que el suelo descendía en un ángulo que no correspondía con lo que yo recordaba de la hondonada. Me detuve de nuevo, miré de nuevo, y tuve que admitir para mis adentros allí, en ese silencio del monte, que ya no sabía exactamente dónde estaba. No se lo diría a nadie en vida, por supuesto. Intenté regresar por el camino que había tomado, pero el monte tiene una forma de parecer igual en todas partes cuando uno está nervioso. Y yo estaba nervioso, aunque no fuera a admitirlo ni siquiera para mí mismo. Caminé 1 hora más. El sol fue cayendo. La luz fue cambiando de color. Ese amarillo caliente se convirtió en un naranja pesado que en el desierto anuncia que la noche no tardará. Y la noche del desierto no juega con nadie. Conocía esa oscuridad. Era una negrura que pesaba sobre los hombros, que se metía por los ojos como humo y no dejaba ver ni la propia mano. Saqué la linterna que siempre llevaba sujeta al cinturón, una costumbre que mi padre me enseñó y que nunca abandoné, y la encendí. El haz de luz abría un pasillo estrecho en medio de la oscuridad y yo avancé por él, pisando despacio, prestando atención a cada ruido. El monte de noche es otro mundo. De día parece quieto, casi muerto, pero de noche despierta. La lechuza cantó en lo alto de un huizache,
Una lagartija corrió seca entre las piedras a mi izquierda y casi pegué un brinco del susto antes de entender qué era. El viento gemía entre las ramas torcidas con un sonido que recordaba a una respiración cansada. Y por debajo de todo eso, mi propio corazón latiendo más fuerte de lo que quería reconocer. No tenía miedo. Soy un hombre de 70 años, cazador de más de medio siglo, y el monte nunca me ha dado miedo de verdad. Pero había una diferencia entre no tener miedo y estar cómodo, y en ese momento no estaba cómodo para nada. Fue cuando el cielo se vino abajo. No hubo aviso. No hubo esa brisa que generalmente anuncia la lluvia. No hubo el olor que tanto me enorgullecía reconocer. El cielo simplemente abrió las compuertas y lo soltó todo de una vez. Una tormenta de esas que el semidesierto guarda en las entrañas de las nubes por meses y suelta de golpe cuando se decide. En segundos estaba empapado de la cabeza a los pies. La linterna iluminaba una cortina de agua que me hacía ver menos que antes de encenderla. Corrí. O hice lo que un hombre de 70 años, con guaraches viejos y una escopeta al hombro, puede hacer que se parezca a correr. Fui apartando las ramas mojadas, esquivando las piedras, tratando de encontrar cualquier refugio. Y fue la linterna, balanceándose con mi carrera, la que señaló la silueta. Una casa, o lo que quedaba de ella. Me detuve. Me quité la lluvia de los ojos. Iluminé mejor. Era un jacal de adobe, con las paredes agrietadas y combadas hacia adentro, como si estuvieran cansadas de estar de pie. El techo de teja vieja se había hundido en una esquina, pero el resto aún aguantaba. La puerta de enfrente estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra, golpeando suavemente con el viento de la lluvia. No había ninguna luz dentro. No había señal de que alguien viviera allí desde hacía mucho tiempo. Entré. El olor me golpeó primero. Era un olor aserrado, a maleza que había crecido por dentro, a madera pudriéndose lentamente en su lugar. El olor de una casa que el tiempo abandonó. La lluvia golpeaba el techo con un ruido de tambor desafinado, más fuerte en las esquinas donde la teja se había deslizado. Iluminé el interior con la linterna. Una sala con el suelo de tierra apisonada, un banco de madera podrida recargado en la pared, un gancho en el techo de donde debió colgar algo que ya no estaba. 2 puertas cerradas al fondo, una a cada lado. Recargué la escopeta en la pared, me quité la mochila de la espalda, exprimí el agua de la camisa empapada. Junté unos trozos de madera que estaban apilados en un rincón. Parecían restos de una puerta vieja que se había vencido. Y preparé un lugar en el suelo donde el techo estaba más entero, cerca de la pared del fondo. No había forma de encender una lumbre con todo mojado, pero al menos estaba bajo techo, con el ruido de la lluvia siendo amortiguado por las paredes de adobe. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, la escopeta al alcance de la mano. Intenté ordenar mis pensamientos. ¿Dónde estaba? No lo sabía con precisión. Sabía que estaba en la hondonada, al suroeste de donde Celedonio y yo nos habíamos separado, pero cuánto había caminado de más y cuánto me había desviado de la ruta correcta, eso no podía calcularlo bien. Cuando la lluvia pasara y el día aclarara, me orientaría por el sol y encontraría el camino de regreso. No era un problema. Ya había pasado noches en el monte antes, no en ese jacal, pero sí en el monte. No iba a ser esta vez la que me quebrara. Cerré los ojos e intenté calmarme. El sueño no llegó. La lluvia fue disminuyendo poco a poco. De tormenta se convirtió en una llovizna fina y terca, de esas que se quedan horas y horas cayendo sin prisa. El ruido en el techo fue perdiendo fuerza. Y fue en ese silencio creciente que empecé a escuchar otras cosas. Primero fueron los ruidos comunes de una casa vieja, el techo crujiendo, la madera asentándose, el viento colándose por las grietas de las paredes, cosas que cualquier jacal abandonado hace.
Conozco esos sonidos. Crecí en una casa parecida. No me molestan. Pero después vino algo más. Un paso, pesado, arrastrado, viniendo de dentro de la propia casa. Me quedé rígido. La mano fue hacia la escopeta sin que yo se lo ordenara. Contuve la respiración y me quedé escuchando con una atención que no sabía que aún tenía. El silencio volvió por unos segundos. Solo la llovizna en el techo, solo el viento. Y estaba casi convenciéndome de que lo había imaginado cuando lo escuché de nuevo. Esta vez más claro. Un paso, luego otro, viniendo de detrás de una de las puertas cerradas al fondo. Enseguida, un rechinido. Lento, pesado, como si una tabla estuviera cediendo bajo el peso de algo mucho más grande de lo que podía soportar. Me levanté despacio. Tomé la linterna en una mano y la escopeta en la otra. El corazón me latía a un ritmo que no me gustó, pero las manos estaban firmes. Eso podía garantizarlo. Fui hasta la primera puerta cerrada. La empujé despacio. Rechinó. Se abrió a un cuartito vacío, con el suelo de tierra, una ventana sin vidrio cubierta de telarañas, una viga del techo que se había caído y estaba apoyada en la pared. Nada más. Crucé el corto pasillo hasta la segunda puerta. Esta estaba más atascada. Tuve que darle un empujón más fuerte. Se abrió con un chasquido. Lo que la linterna iluminó me dejó paralizado en el umbral. El cuarto era más pequeño que el primero, con las paredes de adobe más oscuras por la humedad. Pero no fue eso lo que me detuvo. En el centro del suelo de tierra apisonada había un hoyo, redondo, ancho, más de 1 metro de diámetro, calculé desde lejos. Excavado con cuidado, los bordes firmes y compactos, como si hubiera sido hecho por manos que sabían lo que hacían. No era una madriguera de animal, no era un derrumbe, no era nada que la naturaleza haga por sí sola. Era trabajo de gente. Me acerqué despacio, iluminé el interior con la linterna. El haz de luz se perdía antes de llegar al fondo. Era demasiado profundo para que yo viera dónde terminaba. Las paredes del hoyo eran de tierra oscura y húmeda, con marcas de herramienta. Olía a tierra mojada y a algo más antiguo, más encerrado, que no sabía nombrar. Me quedé parado en esa orilla un tiempo, que no sé decir cuánto fue, con el corazón en la garganta, con la linterna apuntando a esa oscuridad sin fondo, con una sensación que no era miedo y no era valentía, sino algo intermedio que me dejó completamente inmóvil. Afuera, la llovizna continuaba cayendo sobre el techo roto de aquel jacal perdido en medio del monte de Coahuila. Y yo me quedé allí, al borde de aquel hoyo que no debería existir, tratando de entender lo que mis ojos me estaban diciendo. ¿Cuántas preguntas pasaron por mi cabeza en ese momento? No sé contarlas. ¿Quién había cavado eso? ¿Cuánto tiempo llevaba ese jacal allí? ¿Había alguien que supiera de ese hoyo además de mí? Y los pasos y el rechinido que había escuchado, ¿habían venido de allí? ¿De dentro de ese hoyo? Cuando la luz entró por la ventana sin vidrio, me levanté, tomé mi mochila y mi escopeta y salí de aquel jacal. A la orilla del camino de terracería estaba Celedonio. Me regañó. Me dijo que estaba viendo visiones, que un hoyo en una casa vieja en el monte no era ninguna novedad. Su risa me dolió más que cualquier palabra de la discusión del día anterior, pero por dentro, mientras la troca se sacudía en el camino de tierra y el monte pasaba por la ventana, yo ya había tomado una decisión. Iba a volver a ese jacal, e iba a descubrir qué había dentro de ese hoyo, costara lo que costara. Pasé 2 días en casa sin hablar con nadie. No es que yo fuera de hablar mucho, soy un hombre callado por naturaleza, siempre lo he sido. Pero en esos 2 días estuve callado de una manera diferente, ese silencio de quien tiene un pensamiento fijo metido en la cabeza que no sale ni aunque intentes empujarlo. El hoyo, el olor a tierra antigua, el rechinido que había venido de adentro en medio de la noche.
Me quedaba sentado en el porche de la casa, mirando el monte que comenzaba justo después de mi cerca, y el pensamiento no se iba. Mi casa está en un rancho pequeño en las afueras de El Cántaro, a unos 20 minutos de terracería del centro. Tengo una milpa que mi hijo mayor ayuda a mantener cuando viene de Monterrey en vacaciones, unas hileras de nopal forrajero, un gallinero, una posilga con 2 cerdos. Es una vida sencilla, pero es mía y me gusta. Después de que mi Consuelo se fue, la casa se hizo demasiado grande para un solo hombre, pero me acostumbré al silencio, me hice amigo del silencio. Pero en esos 2 días, hasta el silencio parecía lleno de ese hoyo. El primer día, intenté ocuparme. Arreglé una parte de la cerca que se estaba venciendo. Di de comer a los animales. Barrí el porche. Nada funcionó. El segundo día, dejé de intentarlo. Me quedé en el porche con una taza de café que se fue enfriando en mi mano y me puse a pensar en todo lo que sabía o lo que creía saber. El jacal estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Eso estaba claro por el estado de las paredes y el olor del lugar. Pero el hoyo no tenía ese aire de cosa antigua y olvidada. Los bordes eran firmes. El suelo alrededor no se había desmoronado hacia adentro. Las paredes del hoyo en sí eran de tierra apisonada y compacta, como si hubieran sido hechas y luego mantenidas. No era un pozo. Un pozo tiene otra forma, otro acabado. No era una cisterna. Las cisternas se hacen afuera. Era otra cosa. Era una entrada a algún lugar, y allá en el fondo, en esa oscuridad que mi linterna no podía alcanzar, había algo esperando. Al tercer día por la mañana ya lo había decidido todo. Preparé lo que iba a necesitar con cuidado, como quien prepara un viaje largo. Una cuerda buena de ixtle reforzado que usaba para amarrar la carga en la camioneta de mi vecino Joaquín, unos 20 metros, suficiente para bajar bastante. Un quinqué de queroseno que colgaba en la pared de la cocina desde los tiempos de mi padre, que siempre mantenía lleno por costumbre. Un cuchillo de monte con cacha de hueso en el cinto. Un costal de lona grande, de los que usaba para traer el mandado del mercado. Guaraches nuevos, que los viejos se habían empapado con la lluvia y estaban duros como piedra. Un trozo de machaca envuelto en un paño, unas gorditas de harina, una botella de agua. La escopeta, por supuesto. Preparé todo eso en la mesa de la cocina mientras el sol todavía estaba bajo. Tomé un café cargado y salí. No hablé con Celedonio, no hablé con nadie. Me subí a mi troca vieja, que roncaba que daba miedo, pero todavía andaba, y me fui. El camino de terracería todavía tenía charcos de la lluvia de días atrás, y tuve que esquivar algunos baches que el agua había abierto. Pero sabía el camino. Esta vez sabía exactamente a dónde iba. Llegué al punto más cercano que la troca podía alcanzar del jacal, un claro de tierra apisonada que debió ser el patio de alguna propiedad que ya no existía, y seguí el resto a pie, con todo a la espalda. El monte de la mañana era diferente al monte de la noche de lluvia. Estaba seco de nuevo, con esa luz dura del semidesierto de Coahuila golpeando entre las ramas torcidas, y los pájaros haciendo un ruido que era una belleza. Zanates, palomas, cenzontles cantando en lo alto de un huizache. La tierra rojiza se había tragado toda el agua de la lluvia y se estaba agrietando de nuevo en los puntos más expuestos al sol. Encontré el jacal sin dificultad. De día parecía más pequeño y más triste que de noche. Las paredes de adobe tenían un tono grisáceo de cosa vieja, con manchas oscuras de humedad subiendo desde el suelo. La puerta de enfrente estaba en la misma posición en que la había dejado, colgando de su bisagra. Entré, crucé la sala y el corto pasillo y me detuve en la puerta del cuarto del fondo. El hoyo estaba allí, redondo, oscuro, exactamente como lo había dejado. Iluminé con la linterna y ese olor a tierra antigua subió desde adentro y me llegó con una fuerza que no había esperado.
Amarré la cuerda al horcón más grueso que encontré, un trozo de madera de mezquite que el tiempo había ennegrecido, pero no devorado, aún firme en el suelo. Probé el nudo 3 veces, encendí el quinqué y lo sujeté al cinturón con un trozo de alambre, de manera que quedara frente a mí, iluminando el camino sin que yo tuviera que sostenerlo. Revisé el cuchillo en el cinto. El costal de lona quedó en mi espalda. Me arrodillé al borde del hoyo y comencé a bajar. La cuerda era gruesa, y yo descendía con los pies apoyados en la pared de tierra, metro a metro, despacio. El quinqué iluminaba un círculo de suelo y pared a mi alrededor, y el resto quedaba en la oscuridad. El olor se iba haciendo más fuerte conforme bajaba. Tierra, humedad y esa otra cosa que no sabía nombrar, pero que me hacía pensar en algo muy antiguo, algo que estuvo cerrado por mucho tiempo. Descendí unos 8 metros antes de sentir el suelo bajo mis pies. Me detuve. Miré alrededor con el quinqué. Estaba en un espacio más abierto, no enorme, pero se podía estar de pie con holgura. El techo era de tierra y piedra, las paredes también. Y saliendo de este pequeño espacio había pasajes, 3 de ellos, abiertos en la pared de tierra como bocas oscuras, cada uno con el tamaño suficiente para que un hombre pasara agachado. El de la derecha, el del medio, el de la izquierda. Me quedé parado allí un buen rato, mirando los 3 pasajes y tratando de decidir. No había ninguna señal que me orientara. No había corriente de aire viniendo de ninguno de ellos, ningún sonido, ninguna diferencia que pudiera percibir de lejos. Elegí el del medio, porque el del medio suele ser el camino más directo en cualquier situación, y entré agachado, con el quinqué al frente. Lo que vino después fue una de las experiencias más desorientadoras de mi vida, y tengo 70 años de vida vivida para comparar. El corredor del medio duró unos 15 metros y se abrió en una cámara. De esa cámara salían otros 2 corredores. De uno de ellos entré en lo que parecía ser el corredor más ancho, y este corredor, después de unos 20 metros, doblaba a la derecha y se abría en otra cámara, esta vez con 3 salidas. Aquel laberinto no era grande, pero era confuso como él solo. Era como si quien lo hubiera hecho lo hubiera cavado a propósito para engañar, para hacer que la persona que entrara perdiera el sentido de dónde estaba y de dónde había venido. Pasé la primera hora tratando de ser sistemático. Fui marcando los corredores por los que pasaba con la punta del cuchillo en la pared de tierra, una raya simple que pudiera reconocer, pero el problema era que después de un tiempo los corredores empezaron a parecer todos iguales, y yo no estaba seguro de si estaba llegando a cámaras nuevas o volviendo a las que ya había visitado. El quinqué iba consumiendo el queroseno despacio, pero de forma constante, y yo solo tenía una reserva pequeña guardada en el bolsillo. A eso de mediodía, o lo que calculé que era mediodía sin ver el sol, encontré una cámara diferente a las otras, más grande, con el techo más alto, donde podía estar de pie sin agacharme. Las paredes de esta cámara tenían marcas que las otras no tenían, trazos en la tierra, patrones que parecían hechos con alguna herramienta, no al azar. Estuve iluminando cada pared con atención, pasando la mano por los trazos. Eran líneas, círculos, formas que parecían mapas o símbolos de algo que no entendía. Y en el suelo de esa cámara, recargada en la pared del fondo, había una olla de barro. Una olla vieja, de cerámica oscura, con la tapa todavía en su lugar. Del tipo que usaba mi abuela para guardar el piloncillo, pero diferente, más pequeña, más trabajada, con marcas en la superficie que hacían juego con las de las paredes. Me arrodillé frente a la olla. Quité la tapa con cuidado. Estaba suelta, encajada sin estar sellada. Bajé el quinqué para iluminar por dentro. Me quedé sin aliento. Dentro de la olla, esparcidas en el fondo, había piezas
piezas pequeñas, irregulares, que a la luz del quinqué brillaban con un color que nunca había visto en nada que el desierto me hubiera mostrado. Doradas, pero con un brillo diferente al del oro que yo conocía, más profundo, más cálido, como si la luz no solo se reflejara en la superficie, sino que viniera de dentro de ellas. Estaban talladas, cada una diferente de la otra, con marcas diminutas que parecían letras o símbolos de una escritura que no conocía. Tomé una con cuidado, entre 2 dedos. Era pesada para ser un objeto tan pequeño. Calentaba la mano de una manera que no era solo la temperatura del ambiente. Examiné las tallas con el quinqué muy cerca. Eran precisas, finas, hechas por alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Me quedé allí arrodillado un tiempo que no sé decir cuánto fue, sosteniendo esa piececita dorada y tratando de entender lo que tenía en las manos. Aquellas marcas en las paredes, el laberinto entero cavado con cuidado, la olla de barro preservada en el fondo de todo eso. Alguien había hecho aquello. Alguien había escondido esas piezas allí, en el fondo de un laberinto, debajo de un jacal abandonado, en medio del monte de Coahuila. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿De dónde venían esas piezas? Empecé a meter todo en el costal de lona con cuidado, una piececita a la vez. No eran muchas, unas 30, tal vez un poco más. Cabían todas en un espacio pequeño del costal, pero el peso era sorprendente. Cuando terminé, volví a poner la olla vacía en su lugar, con la tapa, como si eso importara de alguna manera. Me levanté y me giré para encarar el camino de regreso. Fue entonces cuando lo escuché. Voces, bajas, amortiguadas por el laberinto, pero voces, sin duda, de gente, de hombres, viniendo de alguno de los corredores, y viniendo en dirección a la cámara donde yo estaba. Ese nudo en el estómago que había sentido en la noche de la lluvia volvió, pero esta vez se instaló en el pecho y se quedó. Apagué el quinqué de un soplido. Me quedé en la oscuridad total, con el costal de lona apretado contra el pecho, tratando de controlar la respiración. Las voces continuaron. Se estaban acercando. Mira hasta el final, no te vas a arrepentir. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete al canal para apoyar este trabajo. Tu ayuda es muy importante. En la oscuridad de aquel laberinto, con el costal de piezas doradas en el pecho y las voces de desconocidos acercándose por el corredor, yo estaba completamente solo, sin nadie que supiera dónde estaba, sin nadie que me esperara. Y sin tener la menor idea de quiénes eran esos hombres o qué estaban haciendo en ese laberinto que yo había encontrado pensando que solo yo sabía de su existencia. Intenté recordar cuántos corredores había recorrido, cuántas cámaras había atravesado para llegar hasta allí. El problema era que en la oscuridad todo parecía diferente. Sin el quinqué no veía nada. Era una negrura absoluta, de esa que aprieta los ojos incluso cuando están abiertos. Y las voces seguían llegando. Decidí hacer lo único que me pareció sensato. Me moví a ciegas, con una mano en la pared de tierra, pisando despacio para no hacer ruido, entrando por el primer corredor que encontré, que no era por el que venían las voces. Fui así, agachado, la mano deslizándose por la pared húmeda, el costal en el pecho, el corazón sonando más fuerte de lo que quería dentro de mis propios oídos. En un momento dado, las voces se acercaron tanto que pude oír palabras sueltas. No entendí todo. El laberinto distorsionaba el sonido, lo hacía rebotar de pared en pared de una manera que dificultaba saber de dónde venía realmente. Pero oí lo suficiente para entender que estaban buscando algo, y que traían luz. Una linterna potente que proyectaba un reflejo difuso en uno de los corredores a mi derecha. Me metí más adentro del corredor oscuro donde estaba, encontré un pequeño recoveco en la pared, probablemente el inicio de otro corredor que no habían terminado, y me apretujé allí.
Me quedé con la cara pegada a la tierra fría, abrazando el costal, conteniendo la respiración. El reflejo de su linterna pasó por mi corredor por un instante. Iluminó el techo de tierra, las delgadas raíces que atravesaban la pared, y siguió de largo. Las voces se fueron alejando. Permanecí inmóvil durante otros 10 minutos que parecieron mucho más. Cuando el silencio regresó por completo, encendí mi quinqué al mínimo y comencé a buscar el camino de regreso. Tardé más de lo que quisiera admitir, pero encontré la cuerda, encontré el horcón. Subí con el costal a la espalda, los brazos ardiendo por el esfuerzo, salí del hoyo y dejé caer el costal en el suelo del cuarto con un cuidado que no correspondía con la desesperación que sentía. Fui a la puerta del jacal y miré hacia afuera. Allí estaban, 2 hombres al borde del monte, a unos 30 metros de mí. No eran de por aquí. Yo habría reconocido cualquier cara de los alrededores del cántaro, y esas caras no las conocía. Uno de ellos tenía una linterna potente apuntada hacia el frente del jacal. El otro tenía los ojos clavados en el costal de lona que yo sostenía. Vi en su mirada el momento en que entendieron que yo tenía algo de valor, y eché a correr. Corrí como no lo hacía desde que tenía 50 años, y aún así no era una carrera bonita, era aquel trote torpe y desesperado de un viejo al que el cuerpo ya no le obedece como debería, pero que avanza porque no hay de otra. El monte me golpeaba en la cara, las ramas me azotaban las mejillas, las piedras se soltaban bajo mis guaraches, el costal de lona rebotando contra mi pecho. Pero no lo soltaba por nada del mundo. Los escuché detrás de mí. Pasos más rápidos, más jóvenes, más largos que los míos. Una voz me gritó que me detuviera. No me detuve, no iba a detenerme. Conocía aquel monte, este era mi terreno. Sabía del paso de piedra sobre el arroyo seco en medio de la hondonada. Un sendero estrecho que yo cruzaba con facilidad, pero que alguien que no lo conociera tenía que pasar despacio para no resbalar. Me lancé por allí sin bajar la velocidad, un pie delante del otro, sintiendo las piedras mojadas bajo los guaraches, y crucé. Del otro lado, me metí por la parte más cerrada del monte, donde los matorrales espinosos crecían tan juntos que había que conocer el camino exacto para no terminar ensartado. Se detuvieron en el paso de piedras. Oí su discusión a lo lejos, amortiguada por la distancia y los ruidos del monte. Seguí andando, más despacio ahora, pero sin parar. El corazón me retumbaba con demasiada fuerza, los pulmones pidiendo más aire del que podía darles. Pero tenía el costal y estaba libre. Cuando llegué a la troca, aventé el costal en el asiento del copiloto. Me subí y me quedé parado un par de minutos con las manos en el volante, sin poder encender el motor. Las manos me temblaban, no de miedo, o al menos eso prefería creer. De la emoción, del esfuerzo, de todo lo que había pasado ese día dentro de aquel hoyo y después en la carrera por el monte. Miré el costal de lona. Estaba allí, quieto, pesado, con las piezas doradas brillando en la oscuridad. Y fue entonces cuando la pregunta que había evitado todo el día me golpeó con toda su fuerza. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo sabían del laberinto? Y al final de cuentas, ¿qué era lo que había traído conmigo en ese costal y quién más vendría a buscarlo? Pasé 3 días sin salir de casa, con aquel costal de lona escondido bajo el piso de tablas del cuarto, en un hueco que mi padre había hecho años atrás para guardar dinero en tiempos difíciles. Era el lugar más seguro que conocía, y aún así dormía mal. Me despertaba de madrugada con cualquier ruido, escuchando el silencio del rancho con una atención que nunca antes había sido necesaria. El costal estaba allí, las piezas estaban allí, y yo no sabía qué hacer con ellas. Pensé en llevárselas a un orfebre de El Cántaro que conocía de vista, un hombre llamado Don Dimas, que tenía una pequeña joyería en la calle principal y que entendía de metales trabajados.
Pero también pensé en los dos hombres que habían aparecido al borde del monte con esa linterna potente, con esa mirada de quien sabe lo que busca. Si habían ido hasta el jacal, era porque sabían algo. Y si sabían algo, podían saber de mí. Al cuarto día, Celedonio apareció en mi portón sin avisar. Era su costumbre. Nunca avisaba, simplemente llegaba, como si la casa de los demás fuera una extensión de la suya. En cualquier otro día lo habría recibido con un café y me habría quejado de su costumbre sin mucha convicción. Ese día lo vi venir por el camino de terracería en su carro, y sentí una opresión en el pecho que tardé un segundo en entender. Era alivio de ver una cara conocida, de tener a alguien que conocía desde hacía 42 años viniendo hacia mí. Abrí el portón antes de que tuviera que tocar el claxon. Entró y me miró con esos ojos pequeños que usaba cuando estaba evaluando algo. Celedonio podrá ser hablador y ruidoso, pero no es tonto, nunca lo ha sido. Se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal conmigo, porque me conoce mejor de lo que me gustaría admitir. «Tienes cara de no haber dormido», dijo mientras yo ponía la cafetera en la lumbre. «Estoy bien». «¿Bien de qué?» «Estás más flaco que la semana pasada, y eso ya era difícil de lograr». Hice el café. Puse 2 tazas en la mesa. Me quedé sentado en silencio por un tiempo que se alargó hasta volverse incómodo. Y entonces se lo conté todo. Le conté mi regreso al jacal, la cuerda amarrada al horcón, el descenso por el hoyo, el laberinto con sus corredores y cámaras, la olla de barro en el fondo, las piezas, su brillo que no era un brillo común. Y los 2 hombres que habían aparecido, las voces en el laberinto, la carrera por el monte, el paso de piedras. Celedonio me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Eso por sí solo ya me decía que se lo estaba tomando en serio, porque Celedonio interrumpe todo. Está en su naturaleza, y cuando cierra la boca y escucha, es porque el asunto es demasiado pesado para admitir comentarios. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Luego dijo: «Quiero ver». Fui a buscar el costal debajo del piso. Lo puse en la mesa de la cocina y lo abrí despacio. Las piezas brillaron con la luz de la mañana que entraba por la ventana, con ese color cálido que había intentado describirle a Celedonio, pero que las palabras no alcanzaban. Se inclinó sobre la mesa, se puso los lentes que usaba para leer, esos de armazón grueso que su mujer siempre decía que eran feos, y examinó cada piececita con una atención que nunca le había visto. «Son pesadas», dijo tomando una. «Lo son. Y estos grabados», giró la pieza a la luz. «Esto no es trabajo de hoy, ni de ayer». «Lo sé». Volvió a poner la pieza en su lugar con cuidado. Se quitó los lentes. Me miró por encima de la mesa con una expresión que no pude descifrar de inmediato, pero que después identifiqué como esa mezcla de asombro y preocupación que solo aparece cuando la situación es más grande que uno. «Tello», dijo lentamente, «sabes que esos hombres van a volver. Si fueron hasta allá una vez, van a volver. Lo sé. Y si vuelven y la olla está vacía, van a saber que tú pasaste por allí. También sé eso. Entonces tienes un problema». «Tenía uno», le dije. «Ahora que te lo conté, tenemos uno». Resopló, pero no se fue. Se quedó sentado. Y fue ahí, mientras los dos nos quedábamos mirando las piezas esparcidas en la mesa de la cocina, con la luz del semidesierto cayendo sobre ellas, que Celedonio dijo algo que no esperaba. «Mi abuelo me habló una vez de un lugar así. Lo miré». «¿Qué lugar?» «Él era de Viesca», dijo Celedonio, más despacio ahora, como si estuviera sacando las palabras de un lugar muy profundo. «Nació allí, creció allí. Solo se fue cuando se casó con mi abuela y se vinieron para acá». Contaba historias de la zona del silencio, que queda cerca de allá. Hablaba de los petroglifos que son tan antiguos que nadie sabe de cuándo son.
Pero también contaba una historia que los viejos de allá contaban, de un grupo de gente que vivió en esa región incluso antes de los que hicieron las pinturas. Gente que trabajaba el metal de una forma que ya nadie sabe hacer, que escondían lo que hacían bajo la tierra porque tenían miedo de que los de afuera vinieran a quitárselo. Me quedé escuchando sin parpadear. Él los llamaba los moradores de la tierra, continuó Celedonio. Decía que dejaron cosas escondidas por toda esa región, que quien las encontrara sabía que eran de ellos por el brillo, un brillo que no se puede explicar. El silencio que cayó después de eso fue diferente a los otros silencios de esa semana. Era un silencio denso que pesaba de otra manera. «El jacal está en dirección a Viesca», dije, casi sin querer. «Ya sé dónde está», respondió Celedonio. «Yo también conozco esa zona, Tello. Fui niño en el mismo monte que tú. Nos quedamos los dos mirando las piezas. El sol había subido más y su brillo había cambiado de tono, se había vuelto más dorado, más profundo. Era imposible mirarlas y no sentir que había algo allí que no era solo metal. «Los hombres que te persiguieron», dijo Celedonio después de un rato. «¿Les viste bien las caras?» «De lejos, sí, no eran de por aquí. Pero alguien de aquí les dijo, alguien de por aquí sabe de ese jacal y de ese hoyo, y vendió la información, o se le salió sin querer». Aquello me cayó en el estómago como una piedra en un pozo seco, porque era verdad, y era una verdad que lo cambiaba todo. No era gente de fuera que había encontrado el jacal por casualidad. Había alguien de la región metido en esta historia. Alguien con quien pude haberme cruzado en el mercado, que pudo haber tomado un trago conmigo en una cantina, que podía conocerme por mi nombre. «¿Cuándo fue la primera vez que hablé del jacal?», dije, pensando en voz alta. «A mí, a la orilla del camino, cuando saliste del monte ese día. ¿Y tú? ¿Se lo contaste a alguien?» Celedonio se quedó callado, y ese silencio era diferente. Era el silencio de quien está recordando algo que no quería recordar. «Celes, se lo comenté a Zacarías», dijo, sin mirarme. «Zacarías. Zacarías Montero, de unos 50 y tantos años, dueño de una tiendita en la carretera, de esos que siempre están en la puerta del negocio, observando quién pasa y preguntando por la vida de los demás. No era un mal hombre, pero era de lengua suelta, de esos que esparcen noticias sin maldad, pero con el mismo efecto que si la tuvieran. «Se lo contaste a Zacarías», repetí. «Le dije que te habías perdido en el monte y que habías encontrado un jacal viejo y escuchado ruidos que salían de un hoyo. No le dije nada de piezas, porque ni yo mismo me creía bien la historia todavía. Y Zacarías se lo vendió al mejor postor». Celedonio no respondió, que fue lo mismo que decir que sí. Me puse de pie. Fui a la ventana y miré hacia el patio, al gallinero, a la milpa quieta bajo la luz de media mañana. El semidesierto estaba en calma allá afuera, con esa belleza dura que tiene, el monte de un color entre gris y verde deslavado, el cielo de un azul que no se encuentra en ningún otro lugar. Y yo estaba allí con un problema que crecía cada minuto que pasaba pensando en él. Volví a la mesa. «Necesito saber quiénes son esos hombres», dije. «Y necesito saber qué valen estas piezas de verdad, antes que nada». «Don Evaristo», dijo Celedonio sin dudar. Don Evaristo Campos tenía 83 años. Vivía solo en una casa de adobe bien cuidada a unos 15 kilómetros de El Cántaro, y era el hombre más leído que yo había conocido sin haber pisado nunca una universidad. Había sido maestro por 40 años. Había leído más libros de los que guardaba cualquier biblioteca de la región, y tenía un interés particular en la historia antigua de ese desierto, los petroglifos de la región, las poblaciones que habían vivido allí antes de todo lo que contaba la historia oficial,
las marcas que esa gente dejó en la piedra y en la tierra. Si alguien iba a entender lo que yo había traído del laberinto, era él. Salimos los dos en la troca de Celedonio, con el costal de lona en el asiento trasero cubierto con una cobija vieja. Celedonio manejó mientras yo iba en silencio a su lado, viendo el monte pasar por la ventana. El camino de terracería sacudía la troca y el polvo rojizo se quedaba atrás como una nube baja. Don Evaristo nos recibió en el porche, sentado en una mecedora con un libro en el regazo y los lentes en la nariz. Era un viejo menudo, de huesos finos, con el pelo blanco que la vida no le había tumbado, y una expresión en los ojos que te hacía sentir que te estaban evaluando con cuidado antes de decir cualquier palabra. No di una explicación larga. Tomé el costal, lo abrí en la mesa del porche y esparcí algunas de las piezas frente a él. Don Evaristo dejó de mecerse. Se quedó inmóvil un buen rato, mirando sin tocar. Luego pidió permiso con un gesto y tomó una pieza. La examinó de cerca, la giró de un lado a otro, pasó el dedo por los grabados con la delicadeza de quien manipula algo sagrado. ¿Dónde encontró esto?, preguntó, con esa voz calmada que tienen los viejos estudiosos. Le conté la historia completa de nuevo, esta vez más corta, más directa. Don Evaristo escuchó sin mirarme, con los ojos fijos en la pieza todo el tiempo. Cuando terminé, se quedó callado un rato. Luego dijo: «Conozco estos grabados». El corazón se me encogió en el pecho. «¿De dónde?» «De los petroglifos de la región», dijo. «No los mismos, pero de la misma familia de símbolos. Los investigadores que estudiaron las pinturas de aquí encontraron patrones similares en algunas rocas que estaban alejadas de los sitios principales. Patrones que nunca fueron explicados porque no coincidían con lo que se sabía de las culturas que hicieron las pinturas más conocidas». Dejó la pieza en la mesa con cuidado. Había una teoría de un investigador que leí una vez que sugería la existencia de un grupo anterior, más antiguo, que trabajaba el metal de una forma que esta región no debería haber conocido tan pronto. La teoría fue descartada porque no había pruebas físicas. Miró las piezas esparcidas en la mesa del porche. Hasta ahora, el silencio que cayó fue diferente a todos los demás de esa semana. Era el silencio de cuando algo cambia de tamaño frente a ti, sin que hayas hecho nada. «¿Qué hago con ellas?», pregunté. Don Evaristo me miró por encima de los lentes. «Esa es una pregunta que solo usted puede responder, Eleuterio». Era la primera vez que usaba mi nombre. «Pero puedo decirle lo que son estas piezas. Son la prueba de que hubo gente en este desierto mucho antes de lo que cuenta la historia, que hizo cosas que la historia aún no sabe. Y una prueba de esta naturaleza tiene un peso que va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede cargar solo». «¿Y los hombres que me siguieron en el monte?». «Hay personas que buscan estas cosas desde hace tiempo», dijo, con cuidado en sus palabras. «No por su valor histórico, por el valor del metal. Estas piezas, por lo que estoy viendo, son de una aleación que no sé nombrar, pero que cualquier conocedor reconocerá como algo fuera de lo común. En el mercado correcto valen lo que no se imagina. ¿Y en el mercado incorrecto? En el mercado incorrecto lo meten en problemas». Celedonio, que había permanecido callado a un lado desde que llegamos, habló entonces por primera vez. «Entonces la pregunta es, ¿quién sabe que Tello tiene estas piezas, además de nosotros dos, y de quien mandó a esos hombres?» Don Evaristo miró a Celedonio, luego a mí, luego a las piezas. «Y hay otra pregunta», dijo el viejo más bajo. «El laberinto todavía existe, el lugar todavía existe. Y ustedes dos saben dónde está». Aquello quedó suspendido en el aire del porche como humo. Tenía razón. El problema no eran solo las piezas, era todo lo que yo había dejado atrás. En los días siguientes ocurrió lo que esperaba. Zacarías apareció en el rancho con cualquier pretexto.
los ojos demasiado atentos a mis movimientos. No le dije nada. Llamé a Monterrey esa tarde. El profesor, el doctor Héctor, a quien don Evaristo describió como un hombre serio y de confianza, me escuchó con una atención que me impresionó. Quedamos en que vendría en 15 días. Esos 15 días fueron de una tensión que ni le cuento. Dormía con el costal bajo la almohada. Celedonio apareció 3 veces sin que se lo pidiera. Se quedaba tomando café y hablando de cualquier cosa. Y yo sabía que estaba allí de guardia sin llamarlo así. 42 años de amistad le enseñan a uno a reconocer cuando el otro está a tu lado sin necesidad de palabras. El doctor Héctor llegó un lunes por la mañana. Examinó las piezas durante más de 1 hora sin decir nada. Cuando habló, su voz era más baja, más cuidadosa. Dijo que lo que yo había encontrado era lo que los arqueólogos de la región buscaban desde hacía décadas sin saber exactamente qué buscaban, que las marcas correspondían a patrones de la región que nunca habían sido explicados. Pidió ir al lugar. Fuimos todos. Bajamos por el hoyo con equipo de verdad. El doctor Héctor recorrió el laberinto con una calma que me impresionó, marcando todo, tomando fotos, midiendo paredes. Celedonio iba agachado detrás de mí, refunfuñando que su edad ya no era para eso, pero sin detenerse. Cuando llegamos a la cámara del fondo, el doctor se detuvo en la entrada un buen rato. Luego entró despacio, fue hacia las paredes, se quedó examinando los símbolos con su linterna especial. «Dios mío», dijo, en voz baja, para sí mismo. A la salida, con el sol naranja del semidesierto cayendo sobre el monte, me preguntó por qué no había vendido las piezas, ya que valían un dineral. Pensé en una respuesta complicada. No encontré ninguna, así que le di la simple, porque no era mío para venderlo. Las piezas fueron llevadas a un lugar seguro. El laberinto fue documentado y protegido. Mi nombre quedó registrado como el descubridor. Los 2 hombres que me habían seguido en el monte nunca más aparecieron. Al mes siguiente, Celedonio y yo volvimos a cazar. En la entrada de la hondonada, él dijo que el camino era por lo alto. Yo dije que era por la hondonada. Nos miramos un segundo y los 2 nos reímos al mismo tiempo, con esa risa de viejos que saben que discutir es tan parte de la amistad como todo lo demás. Nos fuimos por la hondonada. Caminé por aquel monte pensando en lo que don Evaristo me había dicho, que la vida tiene una forma curiosa de llevarte a donde necesitas llegar, incluso cuando estás convencido de que vas por el camino equivocado. Me había peleado con mi mejor amigo, me había perdido en el monte, me había metido en una casa que no era mía, había bajado a un laberinto en la oscuridad, y al final lo que había hecho era devolverle al semidesierto un pedazo de su historia que había estado escondido por mucho tiempo. No es el tipo de cosa que se explica bien con palabras, pero con el monte alrededor y el sol del semidesierto de Coahuila en la espalda, sentí que había hecho lo correcto. No lo más listo, no lo más rentable, sino lo correcto. Y eso, a estas alturas de la vida, es más que suficiente.